que establece que para ser director de, tú tienes que ser de tal profesión, de tal experiencia. ¿Por qué? Porque el sector público requiere personal calificado. Y el personal calificado requiere de estudios, de experiencia, etc. Pero tal vez lo más significativo de ayer ha sido el nombramiento con resolución suprema de Daniel Salaverry, expresidente del Congreso de la República, ex candidato presidencial de Somos Perú. Nombramiento que obedece evidentemente al interés de Pedro Castillo, presidente de la República, hacer alianzas políticas, de la necesidad de contar con los votos de Somos Perú en el Congreso de la República, son 6, para que así goce de una mayor tranquilidad respecto a la posibilidad de ser vacado. Rosa María Palacios. La designación de Salaverry es nula porque él no tiene competencia en la materia. La abogada Rosa María Palacios se basó en la ley número 26225 para señalar que la designación de Daniel Salaverry como presidente del directorio de Perú Petro es nula. Aseguró que el excongresista no tiene ni la experiencia ni la competencia técnica en la materia, aunque aseguró que no es su culpa. La también periodista señaló que el artículo 13 de la mencionada ley dice expresamente que los miembros del directorio deberán ser personas con reconocida capacidad técnica y profesional en la materia a desempeñar. Asimismo, resaltó que no deberán ser funcionarios o empleados públicos. Esta es la ley que regula los requisitos para presidente de Perú Petro, artículo 13. ¿No hay asesor jurídico en Palacio? La RS de designación de Salaverry es nula porque él no tiene experiencia en la materia, ni competencia técnica. No es su culpa, pero es nula, manifestó la abogada Palacios. Como se sabe en la Resolución Suprema número 002-2022-EM, publicada en el Diario Oficial El Peruano, se logra apreciar las firmas del jefe de Estado, Pedro Castillo, y la del ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, indicando la designación de Salaverry. Ley de Organización y Funciones Perú Petro S.A. dispone que el directorio de Perú Petro S.A. está integrado por 5 miembros, cuyo presidente es designado por resolución suprema. Se resuelve, artículo 1, designar al señor Daniel Enrique Salaverry Villa en el cargo de presidente del directorio de Perú Petro S.A. Precisa la resolución. Lo que viene a ser una práctica recurrente en este gobierno, los malos nombramientos. Ayer una denuncia interesante de Christopher Acosta, de quien vamos a hablar más adelante también, en Punto Final, sobre realmente una repartija de puestos en el Ministerio del Ambiente a personas que no solamente no tienen las calificaciones, sino que se les ofrece empleo que requiere algunos méritos, ¿no? Como si fuera parte de un botín del gobierno que se está repartiendo o lotizando la administración pública. Ustedes dirán, pero eso siempre ha pasado. Es verdad, pero en los últimos años, tanto Contraloría como Servir han hecho un esfuerzo para dotar a cada puesto en el sector público de un manual, si quieren, que establece que para ser director de, tú tienes que ser de tal profesión, de tal experiencia. ¿Por qué? Porque el sector público requiere personal calificado. Y el personal calificado requiere de estudios, de experiencia, etc. Pero tal vez lo más significativo de ayer ha sido el nombramiento con resolución suprema de Daniel Salaverry, expresidente del Congreso de la República, ex candidato presidencial de Somos Perú. Nombramiento que obedece evidentemente al interés de Pedro Castillo, presidente de la República, hacer alianzas políticas, de la necesidad de contar con los votos de Somos Perú en el Congreso de la República, son 6, para que así goce de una mayor tranquilidad respecto a la posibilidad de ser vacado. Sin embargo, de nuevo, hay problemas. La Ley de Organización y Funciones de Perú Petro establece que los directores y el presidente del directorio, en su artículo 13, tienen que cumplir con algunos requisitos. Y acá van a decir ustedes, oiga, pero ¿por qué se nombraba gente en otras épocas que no cumplía con los requisitos? Porque la ley de Organización y Funciones de Perú Petro específicamente
establece requisitos. Ya no el manual de organización de funciones, ya no una directiva de servir, no, la ley. ¿Y esto por qué? Vamos a explicar un poquito la historia. Petro-Perú no es lo mismo que Perú-Petro, que ganas de complicarnos la vida en el Perú, ¿no? Pero es así. Cuando vino la privatización en los 90, lo que se decidió es que el Estado peruano no podía participar en todas las actividades relacionadas con exploración, explotación, transporte, distribución y comercialización de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque algunas de esas actividades son de altísimo riesgo. Es decir, puedes invertir mucha plata y perderla toda. Y por lo tanto, ese riesgo tenía que ser trasladado al sector privado. Perú Petro es la entidad que se crea. ¿Para qué? Para llamar al sector privado a incorporarse en actividades de alto riesgo. Entonces, Petro Perú se mantiene como empresa del Estado que ya no explora, que ya no explota, pero que sí está en la cadena de distribución y refinación, distribución y comercialización. Y las actividades de exploración son encargadas a una empresa distinta, diferente, que se llama Perú Petro. Esa empresa, Perú Petro, que tiene un directorio, ¿qué hace? Convoca licitaciones internacionales para adjudicar las concesiones de petróleo de todo el Perú. Es Perú Petro el que organiza, ¿no es cierto?, el sistema de concesiones de gas y petróleo en el Perú. Y que por lo tanto, las decisiones que tiene que tomar son sumamente técnicas. Es un mercado muy complejo el de los hidrocarburos. Las empresas que pueden venir al Perú están, no en el Perú, están en el planeta, en el mundo. Y son de distintos niveles y jerarquías, dependiendo de las espaldas financieras que tienen, dependiendo de, hay unas muy jóvenes que se llaman juniors, que entran primero, arriesgan mucho, a veces ganan, una vez que ganan, viene una más grande, se asocia, y así va creciendo el riesgo en el negocio. Miren, una empresa petrolera tiene que tener las espaldas para gastar $100 millones y no encontrar nada. Eso es común. Perforar un pozo puede costar 15, 20, 30 millones de dólares. Seco. Seco. Entonces, para poder hacer eso, tienes que tener la capacidad de ganar en otro lado. Tienes que ser una empresa muy grande. Esa relación con las empresas concesionarias que vienen de todo el planeta, la tiene que manejar alguien distinto a la empresa comercializadora de hidrocarburos. En los últimos años ha habido un interés muy grande porque Petro Perú, la empresa, la que está en Paseo de la República, ¿no?, regrese a la exploración y sobre todo a la explotación. Actividades ambas de mucho riesgo. Petro Perú se había quedado con el transporte, el oleoducto, por ejemplo, con refinar, ahí está la refinería Talara con todas las discusiones que hay, el transporte, la distribución y la comercialización, en competencia, por supuesto, en competencia con otras entidades privadas, pero no estaba en la exploración, que es una actividad muy riesgosa, pero absolutamente necesaria. No hay explotación posible si es que no hay exploración. Y en el Perú la exploración está en una situación caótica y crítica, no se explora. Por un montón de problemas, de un lado políticos, socioambientales, pero de otro lado, que tienes que ser muy atractivo para que alguien quiera venir acá. Y resulta que hay otros lugares del mundo mucho más atractivos que nosotros. Pero usted no tiene digamos, que salir a vender el país para hacerlo bonito, atractivo, interesante a personas jurídicas en el mundo que pueden tener mejores condiciones en otros sitios. Y además acá creen que hay que poner condiciones altísimas a todo cuando ni siquiera lo haya encontrado el petróleo. Pero en fin. Hay que decir también que el mundo está cambiando su matriz energética hacia energías renovables, ¿no? O sea que, bueno, en fin, de repente esta discusión es inútil en 10 años. En ese contexto, voy a leerles qué dice la ley, no el decreto supremo que reglamenta, no, la ley. Si me permiten un segundo, les leo exactamente lo que dice la ley, porque acá me lo han pasado. Yo lo compartí con ustedes ayer en Twitter, porque creo que es bien importante. El artículo 13 de la Ley de Organización y Funciones de Perú Petro dice: los miembros del directorio deberán ser personas con reconocida capacidad técnica y profesional
en la materia a desempeñar y no deberán ser empleados públicos, ¿ok? Funcionarios o empleados públicos. Reconocida capacidad técnica y profesional en la materia. Es decir, el señor que se fue era ingeniero petrolero, con muchísimos años, con maestría, doctorado, etc. De repente lo hacía mal, ¿ok? Esa no es la discusión. La discusión es reconocida capacidad técnica. El mundo del petróleo es un mundo muy pequeño, donde los ingenieros petroleros en el Perú todos se conocen. Todos se conocen, muchos han pasado por Petroperú, muchos han pasado por el mundo también académico, la UNI tiene una facultad, etcétera, etcétera. Muy bien. No son muchos, pues. Ya, es cuestión de buscar. ¿Por qué? ¿Por qué se pide una persona de este perfil y no personas con un perfil político? Porque ustedes tienen que recordar que Petroperú fue siempre un botín político, la madre de toda la corrupción. Había gente que creía que tenía que privatizarse íntegramente, porque así, muerto el perro, muerta la rabia, ¿no? Se acababa esta fuente inconmensurable de privilegios y coimas que derivaba de Petroperú. Y otros dijeron, no, hay que dividir sus funciones y al dividirlas, colocar en el área de exploración y explotación un sistema de concesiones administrado por personal técnico y no político. Esa es la decisión de la ley. Alguien me decía, y el BCR, su ley dice otras cosas. Y su nombramiento no depende de una resolución suprema, sino del Congreso de la República. Y el Congreso de la República, lamentablemente, queramos o no, tiene un componente político. Pero en el caso específico de la ley de organización y funciones de Perú Petro, el artículo 13 no deja lugar a dudas. El señor Salaverry tiene reconocidos méritos en muchas cosas, pero no en el mundo del petróleo. Es arquitecto, es político, ha sido presidente del Congreso, pero no puede ser presidente de una institución pública de la cual no sabe nada, de nada. El presidente de la República quiere hacerlo su socio político, perfecto, bueno, lo puede hacer ministro de Vivienda, por ejemplo. Es arquitecto. Yo creo que ahí estaría muy bien. O sea, no es culpa del señor Salaverry no saber nada de petróleo, ¿no? Yo tampoco sé nada de petróleo, pero, digamos, entiendo que la ley dice esto. Por lo tanto, su nombramiento es nulo. No sé qué tanto se agita en el Congreso, es nulo. Porque no cumple un requisito básico establecido en la ley. Un requisito sin el cual no es eficaz ese nombramiento. Así que todo el mundo cálmese. Una embajada, por ejemplo, también lo podemos ofrecer. En Portugal, ¿no? No hay mucho que hacer, buen clima. Pero si quieren darle un trabajito más ejecutivo, ¿no? Ministro de Vivienda, no sé, que se encargue de la autoridad de la reconstrucción con cambios, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no? Defensa civil. Algo que implique que sus conocimientos como arquitecto, como organizador, ¿no es cierto?, puedan ser mejor aprovechados. Y falta, hay que decirlo, asesoría jurídica, o en PCM o en la Secretaría de Palacio de Gobierno. Porque ahí el secretario tiene que decir al presidente, señor presidente, esta resolución suprema que están pidiendo que se proyecte tiene este requisito. No la puedo proyectar porque el señor no cumple con el requisito. Y además manoseas su nombre, ¿no? Nadie quiere ser pues, vilipendiado pues, en la vida pública, que te discutan tu currículum, tus antecedentes, tu prontuario, lo que tú quieras, ¿no? Pero, o sea, si le van a hacer un favor, háganle un favor, porque no le hagan este estropicio en su vida al señor Salaverry.